El cielo de San Nicolás del Valle se había vestido de fiesta aquella noche. Miles de farolillos de papel flotaban como luciérnagas doradas sobre las calles empedradas, mientras el aroma del elote asado y el champurrado se mezclaba con la música de los mariachis. La Feria de las Luces, como cada año, transformaba el pequeño pueblo de Guanajuato en un lugar mágico donde todo parecía posible. Camila Herrera ajustó el rebozo sobre sus hombros, contemplando el espectáculo desde el portal de la escuela municipal, donde impartía clases de literatura. A sus 28 años, seguía sintiendo la misma emoción infantil al ver las luces danzar sobre las fachadas coloniales. Sus alumnas de secundaria la habían convencido de quedarse para el festival, a pesar de que su madre la esperaba en casa con la cena lista. «¡Maestra Camila!», gritó una voz familiar. Era Diana, su alumna más entusiasta, corriendo hacia ella con los ojos brillantes. «Tiene que venir al kiosco. La banda está tocando las canciones más hermosas». Camila sonrió, dejándose llevar por el entusiasmo de la chica. Mientras caminaban entre la multitud, no pudo evitar notar cómo la gente susurraba y señalaba hacia la plaza principal. Algo, o alguien, había causado revuelo en el tranquilo San Nicolás, y entonces lo vio. Sebastián Aguirre descendía de una camioneta negra, tan elegante como lo recordaba, pero con un aire más maduro que el muchacho que había conocido en su adolescencia. Su traje gris contrastaba con la vestimenta casual de los lugareños, y su presencia imponente hacía que las cabezas se giraran a su paso. El tiempo pareció detenerse cuando sus miradas se encontraron. 15 años habían pasado desde aquellos días en que compartían sueños bajo los campos de agave, antes de que él partiera a estudiar a la capital y se convirtiera en el emperador del tequila artesanal de la región. Camila pronunció su nombre como una caricia lejana, acercándose con pasos medidos. «El tiempo ha sido generoso contigo». Ella sintió que el corazón le daba un vuelco. En sus manos apretó el libro que siempre llevaba consigo, como un escudo contra las emociones que amenazaban con desbordarse. «Sebastián», respondió con una voz que intentaba mantenerse firme. «No esperaba verte en la feria este año». «Algunas tradiciones merecen ser honradas», sonrió él, y en sus ojos brilló un destello de nostalgia. «¿Recuerdas cuando bailábamos aquí mismo, bajo estas mismas luces?» Por supuesto que lo recordaba. Cada detalle de aquellas noches estaba grabado en su memoria como las líneas de sus libros favoritos, el roce de sus manos, el aroma a tierra mojada después de la lluvia, las promesas susurradas que el viento se llevó junto con su juventud. «Los tiempos han cambiado», respondió ella, consciente de las miradas curiosas que los rodeaban. «Ahora soy maestra, y tú, bueno, todos saben quién eres tú». La música del mariachi llenó el silencio entre ellos, una melodía dulce y melancólica que hablaba de amores perdidos y reencuentros inevitables. Diana observaba la escena con fascinación, como si estuviera presenciando el inicio de una de las historias románticas que tanto le gustaba leer. «¿Me concederías esta pieza?», preguntó Sebastián, extendiendo su mano con una elegancia natural que parecía fuera de lugar en la sencillez de San Nicolás. Por los viejos tiempos. Camila dudó. Sabía que aceptar ese baile significaba más que un simple momento de nostalgia. Era abrir una puerta que había mantenido cerrada durante años, protegiendo su corazón de ilusiones imposibles. Pero había algo en el aire aquella noche. Algo en la manera en que las luces se reflejaban en los ojos de Sebastián, que la hizo olvidar todas sus precauciones. Tomó su mano y al instante sintió que el mundo a su alrededor se desvanecía. El kiosco, las luces, la música, todo se fundió en un remolino de sensaciones mientras giraban al compás de la malagueña. Sus cuerpos recordaban el ritmo compartido, como si los años de separación nunca hubieran existido. «Sigues siendo la misma», murmuró él cerca de su oído. «La misma Camila que me robaba el aliento con su risa entre los agaves.
Ella cerró los ojos, permitiéndose por un momento creer que el tiempo no había pasado, que seguían siendo aquellos jóvenes llenos de sueños y promesas. Pero el peso de la realidad estaba ahí, en los murmullos de la gente, en la distancia social que los separaba, en la vida que cada uno había construido lejos del otro. La noche apenas comenzaba, y bajo el cielo estrellado de San Nicolás del Valle, dos corazones que nunca dejaron de latir al mismo ritmo, estaban a punto de descubrir que algunos amores son más fuertes que el tiempo y las circunstancias. La música se había suavizado, y las familias comenzaban a retirarse de la plaza principal. Sin embargo, para Camila y Sebastián, la noche parecía susurrar promesas que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar en voz alta. ¿Me acompañarías a caminar?, preguntó Sebastián, señalando hacia el sendero que conducía a los antiguos campos de agave. Hay un mezcal artesanal que quisiera que probaras. Lo destilamos en honor a las tradiciones de San Nicolás. Camila miró hacia la calle del Cedro, donde su madre seguramente estaría esperando preocupada. Sacó su celular y envió un mensaje rápido. «Mamá, me quedaré un rato más en la feria con unas amigas». La mentira le pesó en la conciencia, pero algo en su interior le decía que esta noche era diferente, que merecía vivirla sin las ataduras de las expectativas ajenas. Caminaron en silencio por el sendero iluminado por la luna. El aroma dulce de las flores de agave los envolvía, mezclándose con la brisa fresca de la noche. Sebastián extendió su saco sobre una roca plana, invitándola a sentarse. «¿Sabes?», comenzó él mientras servía dos pequeñas copas de mezcal. «Cada vez que regreso a supervisar las plantaciones, paso por la escuela esperando verte, pero nunca había tenido el valor de entrar». Camila tomó la copa, sintiendo el calor del líquido ámbar en sus manos. «¿Por qué ahora? ¿Qué cambió, Sebastián?» «Todo y nada», respondió él, mirando hacia el horizonte donde las luces del pueblo titilaban como estrellas caídas. «He construido un imperio, Camila. Exportamos a 3 continentes, tenemos bodegas que valen millones, pero cada noche, cuando cierro los ojos, sigo viendo a aquella muchacha que me leía poemas de paz bajo estos mismos agaves». El mezcal bajó suave por su garganta, dejando un rastro de calor que se expandió por su pecho. Camila cerró los ojos, permitiéndose recordar aquellos días de juventud. «Éramos tan diferentes incluso entonces», murmuró ella. «Tú, el hijo del hacendado, destinado a grandes cosas. Yo la hija de la costurera, soñando con enseñar literatura a los niños del pueblo. Y míranos ahora», sonrió Sebastián con cierta ironía. «Yo construyendo un imperio que no me hace feliz. Y tú viviendo exactamente el sueño que tenías». Sus miradas se encontraron en la penumbra, y el aire entre ellos se cargó de electricidad. Sebastián se acercó lentamente, como si temiera que ella pudiera desvanecerse cual espejismo en el desierto. «¿Nunca te has preguntado qué hubiera pasado si...?» Ay, su voz se quebró ligeramente. «Todos los días», confesó Camila, sintiendo que las palabras escapaban de sus labios antes de poder detenerlas. «Pero la vida no se construye con hubiera, Sebastián. Tú tomaste tu camino, yo tomé el mío. ¿Y si te dijera que podemos crear un nuevo camino? Uno que recorramos juntos esta vez». El corazón de Camila dio un vuelco. En la distancia, los últimos cohetes de la feria estallaron en el cielo, pintando sus rostros de colores efímeros. Sebastián acortó la distancia entre ellos y esta vez ella no se alejó. Sus labios se encontraron con la suavidad de una promesa largamente postergada. El beso sabía a mezcal, a nostalgia y a todos los años perdidos. Las manos de él se enredaron en su cabello, mientras ella se aferraba a su camisa como si temiera despertar de un sueño. La noche los envolvió en su manto de estrellas, testigo silencioso de una pasión que nunca había muerto realmente.
Entre susurros y caricias, recuperaron el tiempo perdido, olvidando por unas horas las diferencias sociales, las expectativas familiares y los roles que la vida les había asignado. Pero mientras la luna alcanzaba su cenit sobre los campos de agave, ninguno de los dos podía imaginar cómo esta noche cambiaría sus vidas para siempre. El destino, paciente tejedor de historias, había comenzado a entretejer sus hilos con una precisión que solo el tiempo revelaría. Las semanas siguientes a la Feria de las Luces transcurrieron como un sueño febril para Camila. Sebastián había tenido que regresar a Guadalajara para atender sus negocios, pero las llamadas nocturnas y los mensajes constantes mantenían viva la llama que se había encendido aquella noche entre los agaves. Sin embargo, una mañana de octubre, mientras explicaba a sus alumnos las metáforas en los poemas de Sor Juana Inés de la Cruz, una oleada de náuseas la obligó a interrumpir la clase. No era la primera vez esa semana. ¿Se encuentra bien, maestra?, preguntó María José, una de sus estudiantes más perspicaces, mientras la ayudaba a sentarse. Sí, mi niña, debe ser algo que comí, respondió Camila, aunque una sospecha comenzaba a formarse en su mente, tan aterradora como emocionante. Esa tarde, después de las clases, se detuvo en la farmacia del pueblo. Doña Lupita, la dependienta que conocía a todos en San Nicolás, la miró con una mezcla de curiosidad y comprensión mientras le entregaba la prueba de embarazo discretamente envuelta en papel café. En la privacidad de su baño, con las manos temblorosas, Camila siguió las instrucciones. Los 3 minutos de espera se sintieron como una eternidad. Cuando finalmente miró el resultado, el mundo pareció detenerse. 2 líneas rosadas, claras como el amanecer, sobre los campos de agave. «Camila», la voz de su madre desde la cocina la sobresaltó. «La cena está lista». «Ya voy, mamá», respondió, escondiendo apresuradamente la prueba en el fondo del cesto de la ropa sucia. Durante la cena, Socorro, su madre, la observaba con esa intuición que solo las madres poseen. «Andas distraída, mijita, todo bien en la escuela». Camila revolvió el caldo de verduras sin probar bocado. «Todo bien, mamá, solo cansada con los exámenes finales». «¿Segura que es solo eso?», insistió Socorro, dejando su cuchara sobre la mesa. «Desde la Feria de las Luces te noto diferente. Y no me digas que no tiene nada que ver con que Sebastián Aguirre haya regresado al pueblo». El corazón de Camila dio un vuelco. «Mamá, por favor». «Hija, te conozco desde que estabas en mi vientre. Sé que nunca lo olvidaste, pero también sé lo que esa familia piensa de gente como nosotros. La señora Victoria Aguirre todavía me mira por encima del hombro cuando me topo con ella en el mercado». Las palabras de su madre golpearon a Camila con la fuerza de la verdad. Victoria Aguirre, la matriarca de la familia, era conocida por su orgullo y sus prejuicios sociales. ¿Cómo reaccionaría al saber que la hija de una costurera llevaba en su vientre al heredero del imperio tequilero? «No quiero que sufras, mi amor», continuó Socorro, tomando la mano de su hija sobre la mesa. «Los Aguirre viven en un mundo diferente al nuestro». Camila sintió que las lágrimas amenazaban con brotar. Su mano libre se posó instintivamente sobre su vientre, donde una nueva vida comenzaba a formarse, ajena a las complicaciones del mundo exterior. Esa noche, acostada en su cama, observó el último mensaje de Sebastián en su celular. «Te extraño. La próxima semana estaré en San Nicolás para la inauguración de la nueva destilería. ¿Cenamos juntos?». Con dedos temblorosos, escribió y borró varias respuestas. ¿Cómo se le dice al hombre más poderoso de la región que va a ser padre? ¿Cómo se enfrenta el juicio de una sociedad que ya ha decidido que algunos amores son imposibles? Finalmente, apagó el celular sin responder. En la oscuridad de su habitación, mientras escuchaba el lejano canto de los grillos, tomó una decisión que cambiaría el curso de muchas vidas. Guardaría silencio. Protegería a su bebé de las habladurías, los prejuicios y las expectativas de una familia que nunca la aceptaría como igual.
Te protegeré, susurró a la pequeña vida que crecía en su interior, aunque tenga que enfrentar esto sola. La luna se colaba por su ventana, bañando la habitación con una luz plateada que recordaba a aquella noche mágica en los campos de agave. Pero ahora esa misma luz parecía más fría, más distante, como el abismo social que separaba su mundo del de Sebastián. Los días en San Nicolás del Valle transcurrían con una lentitud agobiante para Camila. Cada mañana, frente al espejo, notaba los sutiles cambios en su cuerpo, el ligero redondeo de su vientre, el brillo diferente en su piel, las pequeñas señales de una vida que crecía en secreto. La inauguración de la nueva destilería Aguirre se acercaba y los preparativos mantenían al pueblo en un estado de constante agitación. Las calles se engalanaban con flores y banderas, mientras los comerciantes locales soñaban con las oportunidades que traería la expansión del negocio. ¿Ya viste el periódico, maestra?, preguntó Juanito, uno de sus alumnos más pequeños, una mañana durante el recreo. En la primera plana del diario local, Sebastián aparecía sonriente junto a una elegante mujer rubia, Carolina Montero, heredera de una importante cadena hotelera. Se rumora que anunciarán su compromiso durante la inauguración, comentó Leticia, la maestra de matemáticas, mientras tomaba su café en la sala de profesores. Dicen que es un matrimonio arreglado entre familias. Ya sabes cómo son los ricos. Camila sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se excusó rápidamente y corrió al baño, donde las náuseas matutinas se mezclaron con el dolor de la traición. ¿Acaso aquella noche en la feria no había significado nada para él? «Camila, ¿estás bien?». La voz de Mercedes, la conserje de la escuela, llegó desde el otro lado de la puerta. Mercedes, una mujer mayor que había trabajado en la escuela durante décadas, era conocida por su discreción y sabiduría. «Sí, Mercedes, ya salgo», respondió Camila, limpiándose las lágrimas. Pero cuando abrió la puerta, la mirada comprensiva de Mercedes la hizo derrumbarse. La mujer mayor la abrazó sin decir palabra, como si entendiera todo lo que Camila no podía expresar. «Ven conmigo, mijita», susurró Mercedes, guiándola hacia el pequeño cuarto de limpieza que usaba como oficina improvisada. «El té de manzanilla ayuda con las náuseas del embarazo». Camila la miró sorprendida. «¿Cómo? Tengo 5 hijos y he visto crecer a medio San Nicolás», sonrió Mercedes, sirviendo el té en una taza desportillada. «Reconozco los signos. Es de él, ¿verdad? Del muchacho Aguirre». Las lágrimas volvieron a brotar mientras Camila asentía. Mercedes suspiró, sentándose junto a ella. «Mi madre trabajó toda su vida en la hacienda Aguirre», comenzó Mercedes. «Vi crecer a Sebastián. No es como su familia, Camila. Siempre fue diferente, más humano». «Eso creía yo también», murmuró Camila, sosteniendo la taza caliente entre sus manos temblorosas. «Pero ahora, las apariencias engañan, mijita. Especialmente en familias como los Aguirre. No todo es lo que parece en los periódicos». Un golpe en la puerta las interrumpió. Era Diana, la alumna de Camila, con un mensaje urgente. La directora necesitaba verla de inmediato. En la oficina de la dirección, la noticia cayó como un rayo. Habría una ceremonia especial durante la inauguración de la destilería y querían que los alumnos de Camila presentaran una obra de teatro sobre la historia del tequila en la región. «El señor Aguirre específicamente pidió que usted coordinara la presentación», explicó la directora con entusiasmo. «Dice que nadie conoce mejor nuestras tradiciones literarias». Camila sintió que el destino se burlaba de ella. No solo tendría que ver a Sebastián, sino trabajar directamente con él en este proyecto. ¿Cómo mantendría su secreto bajo tal escrutinio? Esa tarde, mientras caminaba de regreso a casa por la calle del Cedro, se detuvo frente a la antigua iglesia. El sol poniente teñía de naranja las paredes coloniales, y el aroma de las flores de agave flotaba en el aire como un recordatorio constante de aquella noche. «Dame fuerzas», susurró, tanto a Dios como a la pequeña vida que llevaba dentro. «Dame fuerzas para protegernos a ambos».
En su bolsillo, su celular vibró con un mensaje de Sebastián. Necesitamos hablar sobre la presentación de los niños. Mañana a las 10 en mi oficina. Camila respiró profundo. No podía seguir evitándolo sin levantar sospechas. Tendría que enfrentarlo, mantener la compostura y guardar su secreto, todo mientras su corazón se desgarraba por dentro. «Ahí estaré», respondió simplemente, mientras el sol terminaba de ocultarse tras los campos de agave, llevándose consigo otro día de silencio y dudas. La sede principal de Destilerías Aguirre se alzaba imponente en las afueras de San Nicolás del Valle, un edificio moderno de cristal y cantera que contrastaba con la arquitectura colonial del pueblo. Camila, vestida con un sobrio vestido azul marino que disimulaba su incipiente embarazo, atravesó el lobby sintiendo las miradas curiosas de los empleados. «Buenos días, maestra Herrera», la recibió Rosario, la asistente personal de Sebastián, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «El señor Aguirre la espera en su oficina». El ascensor la llevó hasta el último piso, donde las paredes de cristal ofrecían una vista panorámica de los campos de agave que se extendían hasta el horizonte. Sebastián estaba de pie junto a la ventana, contemplando su imperio. Camila se giró al escucharla entrar, y por un momento ella vio en sus ojos al mismo muchacho que solía recitarle poemas bajo las estrellas. «Gracias por venir». «La directora insistió en que era importante», respondió ella, manteniendo un tono profesional mientras tomaba asiento. La distancia física entre ellos era su única defensa. «¿Por qué no respondiste mis mensajes después de la feria?», preguntó él directamente, ignorando las formalidades. «¿Fue por Carolina?». Camila sintió que su corazón se aceleraba. «Tu vida personal no es asunto mío, Sebastián. Estoy aquí para hablar sobre la presentación de mis alumnos. Carolina es una alianza comercial», explicó él, acercándose a su escritorio. «Su familia tiene hoteles en Europa donde podríamos distribuir nuestro tequila. Los rumores de compromiso son solo eso, rumores. No tienes que darme explicaciones», interrumpió Camila, aunque cada palabra le dolía. «Como dije, estoy aquí por trabajo». Sebastián la observó en silencio por un momento, como si intentara descifrar un enigma. «Has cambiado», dijo finalmente. «Hay algo diferente en ti». Camila sintió que el pánico se apoderaba de ella. Era tan evidente. ¿Podría él notar los cambios en su cuerpo, en su rostro? «El tiempo cambia a todos», respondió, aferrándose a su carpeta de trabajo como un escudo. Sobre la presentación, estaba pensando en adaptar la leyenda del primer agave azul. «¿Por qué te alejas?», la interrumpió él, su voz cargada de frustración. «Lo que pasó en la feria, lo que sentimos, fue una noche hermosa», concedió ella, luchando por mantener la compostura. «Pero somos de mundos diferentes, Sebastián. Tú mismo lo dijiste aquella noche. Has construido un imperio que daría por una vida simple contigo», declaró él, levantándose de su silla. «¿Crees que no veo cómo me miran en el pueblo? Para ellos soy el patrón, el rico, el intocable. Solo contigo puedo ser simplemente Sebastián». Las náuseas matutinas eligieron ese momento para atacar. Camila se levantó abruptamente, interrumpiendo el momento emotivo. «¿Estás bien?», preguntó él preocupado, intentando acercarse. «Solo necesito aire», respondió ella, retrocediendo hacia la puerta. «Te enviaré el guión por correo electrónico. Los niños pueden ensayar en la escuela». «Camila, espera». Pero ella ya había salido, prácticamente corriendo hacia el baño más cercano. Mientras se recuperaba, apoyada en el lavabo, la puerta se abrió. Era Rosario. «¿Necesita algo, maestra?», preguntó la asistente, su tono mezclando preocupación con curiosidad. «Estoy bien», respondió Camila enderezándose. «Solo un mareo. Los mareos son comunes en el primer trimestre», comentó Rosario casualmente, mientras se retocaba el maquillaje. «Mi hermana pasó por lo mismo». Camila se congeló, mirando a Rosario a través del espejo. La asistente le devolvió la mirada con una expresión indescifrable. «No sé de qué habla».
intentó defenderse Camila. Mi trabajo es proteger los intereses de la familia Aguirre, respondió Rosario suavemente, y eso incluye estar atenta a situaciones potencialmente complicadas. El mensaje era claro. Rosario sabía su secreto, y ahora Camila tenía que preocuparse no solo por ocultarlo de Sebastián, sino también de su perspicaz asistente. Lo que sea que crea saber, comenzó Camila. No diré nada, la interrumpió Rosario. Por ahora. Pero le sugiero que piense bien en las consecuencias de sus secretos, maestra Herrera. Los secretos tienen la costumbre de salir a la luz en los momentos menos oportunos. Con esas palabras, Rosario salió del baño, dejando a Camila con una nueva preocupación que añadir a su ya pesada carga. El reflejo en el espejo le devolvió la imagen de una mujer atrapada entre el amor, el deber y el miedo, mientras su mano se posaba protectoramente sobre su vientre. Los días siguientes se convirtieron en un delicado acto de equilibrio para Camila. Por las mañanas dirigía los ensayos de la obra escolar en el patio de la escuela, donde los niños interpretaban con entusiasmo la historia del agave azul. Por las tardes, evitaba las miradas inquisitivas de Rosario durante las reuniones de coordinación en la destilería. «Maestra», llamó Juanito durante uno de los ensayos, «¿es cierto que el señor Aguirre vendrá a vernos practicar hoy?» El corazón de Camila dio un vuelco. «¿Quién te dijo eso?» «Mi papá trabaja en la destilería», respondió el niño con orgullo. «Dice que el patrón quiere ver cómo va la obra personalmente». Efectivamente, minutos después, un murmullo de excitación recorrió el patio cuando Sebastián apareció, vestido más casual que de costumbre, con una camisa blanca arremangada y sin corbata. «Por favor, no se detengan por mí», sonrió, sentándose en una de las bancas del patio. «Pretendamos que no estoy aquí», pero su presencia lo cambiaba todo. Los niños, normalmente desenvueltos, comenzaron a tropezar con sus líneas. Camila sintió que su propia voz temblaba mientras daba instrucciones. «Tal vez necesitan un receso», sugirió Sebastián después de varios intentos fallidos. «¿Me permitirías hablar contigo un momento, maestra Herrera?» Los niños salieron corriendo hacia el área de juegos, dejándolos solos en el patio escolar. El sol de la tarde bañaba las paredes de adobe con un resplandor dorado, recordándole a Camila aquella noche en la feria. «Te ves pálida», comentó él acercándose. «¿Has estado comiendo bien?» «Estoy perfectamente», respondió ella, retrocediendo instintivamente. «¿Qué necesitas discutir sobre la obra?» «La obra es solo un pretexto», admitió Sebastián. «Necesitaba verte. Hay algo que debo decirte». En ese momento, Mercedes apareció en el patio, interrumpiendo la conversación. «Perdón, maestra, pero la directora necesita verla urgentemente». Camila nunca había estado tan agradecida por una interrupción. «Lo siento, Sebastián. El deber llama». Pero al girarse para marcharse, un mareo repentino la hizo tambalearse. Sebastián la sostuvo instintivamente, y por un momento el mundo se detuvo. Sus manos en su cintura, el aroma de su loción, la preocupación genuina en sus ojos. «Camila». La voz alarmada de Mercedes la trajo de vuelta a la realidad. «Estoy bien», insistió ella, alejándose del agarre de Sebastián. «Solo me moví muy rápido». «Esto no está bien», declaró Sebastián, su tono mezclando preocupación con frustración. «Has estado evitándome. Te ves enferma. Y ahora esto. ¿Qué está pasando?» Mercedes intervino, colocándose entre ambos. «La maestra necesita descansar. Las últimas semanas han sido muy intensas con los preparativos». «¿Últimas semanas?», repitió Sebastián, como si algo en esa frase hubiera captado su atención. Camila sintió que el pánico crecía en su pecho. Estaba conectando los puntos, la noche de la feria, sus malestares, los cambios en su apariencia. «Mercedes tiene razón», logró decir. «Necesito descansar un poco. Retomaremos los ensayos mañana». Se alejó apresuradamente, seguida por Mercedes, dejando a Sebastián en el patio con una expresión pensativa que la aterrorizó.
Necesitas tener más cuidado, mijita, susurró Mercedes mientras caminaban hacia la oficina de la directora. Vi cómo te miraba. No es tonto. No puedo seguir así, confesó Camila, derrumbándose en una silla. Cada día es más difícil mantener el secreto. ¿Y si él reacciona diferente a lo que temes?, sugirió Mercedes suavemente. Lo he visto observarte durante los ensayos. Ese hombre no mira a una maestra de pueblo, mira a la mujer que ama. El amor no es suficiente, respondió Camila, sus manos protegiendo instintivamente su vientre. No cuando hay tanto en juego, su familia, su empresa, su compromiso con Carolina. A veces, dijo Mercedes con la sabiduría de los años, guardamos secretos pensando que protegemos a otros, cuando en realidad solo nos protegemos a nosotros mismos del miedo a ser rechazados. Las palabras de Mercedes resonaron en la mente de Camila mientras observaba por la ventana. En el patio, Sebastián permanecía inmóvil, mirando hacia el lugar donde ella había estado. Por un momento, le pareció ver en su rostro el reflejo del mismo dolor que ella llevaba dentro. Tal vez, susurró para sí misma, pero algunos miedos están justificados. La inauguración de la nueva destilería se acercaba rápidamente, y con ella, los rumores sobre el compromiso de Sebastián y Carolina Montero se intensificaban. San Nicolás del Valle bullía con los preparativos para el gran evento, que prometía ser el acontecimiento más importante del año. Una tarde, mientras Camila revisaba el vestuario de los niños para la presentación, escuchó voces que se aproximaban al salón de clases. Instintivamente se ocultó tras el armario del vestuario al reconocer la voz de Victoria Aguirre, la madre de Sebastián. «Es ridículo que insistas en que estos niños participen en la inauguración», decía Victoria con desdén. «El evento estará lleno de inversionistas internacionales. No necesitamos un espectáculo pueblerino». «Madre, ya discutimos esto», respondió Sebastián con firmeza. «San Nicolás es parte de nuestra historia, de nuestra identidad». «Uy, ¿qué hay de esa maestra?». El tono de Victoria se volvió más afilado. «¿Crees que no me he dado cuenta cómo la miras? Rosario me ha contado sobre tus visitas constantes a la escuela». Camila contuvo la respiración, su corazón latiendo tan fuerte que temía que la descubrieran. «No metas a Camila en esto». La voz de Sebastián sonaba tensa. «Ella es la hija de una costurera», interrumpió Victoria. «Una muchacha que seguramente sueña con escalar socialmente. ¿Sabes lo que dirían nuestros socios si supieran que el heredero de Destilerías Aguirre está perdiendo el tiempo con una maestra de pueblo?» «Basta». La voz de Sebastián retumbó en el salón vacío. «No te permito que hables así de ella. El compromiso con Carolina se anunciará en la inauguración», declaró Victoria con frialdad. «Ya está todo arreglado con su familia. No arruines el trabajo de generaciones por un capricho romántico». Los pasos se alejaron, pero Camila permaneció inmóvil, las lágrimas corriendo silenciosamente por sus mejillas. Su mano se posó sobre su vientre, donde su bebé se movió como si sintiera su angustia. «Maestra», la voz de Diana la sobresaltó. La niña la miraba desde la puerta del armario con preocupación. «¿Está llorando?». Camila se secó rápidamente las lágrimas. «No, mi amor, solo me entró algo en el ojo». «¿Necesitas algo?». «Mi mamá trabaja en la cocina de la hacienda Aguirre», dijo Diana dudando. «Dice que la señora Victoria está organizando una gran fiesta de compromiso, pero que el señor Sebastián no parece feliz». «A veces», respondió Camila tratando de mantener la compostura, «los adultos tienen que tomar decisiones difíciles por el bien de otros». «Pero en los cuentos que nos lee», insistió Diana, «siempre dice que el amor verdadero triunfa sobre todo». La inocente observación de la niña golpeó a Camila como una ola de agua fría. ¿Cuántas veces había enseñado a sus alumnos sobre el valor de la verdad, sobre luchar por lo que uno cree? Esa noche, en la soledad de su habitación, Camila escribió en su diario: «Querido bebé, hoy escuché palabras que confirmaron mis miedos más profundos. Tu abuela paterna nunca nos aceptará.
Quiere para tu padre una vida diferente, una esposa de su clase social, un futuro que no nos incluye. Pero cuando te mueves dentro de mí, cuando siento tu presencia, sé que eres el amor más verdadero que jamás existirá en mi vida. ¿Estoy haciendo lo correcto al guardar silencio? Tu tía Mercedes dice que el miedo no debe guiar nuestras decisiones. Pero este miedo no es por mí, es por ti. No quiero que crezcas sintiendo el desprecio de quienes deberían amarte incondicionalmente. Tu padre, si supieras lo mucho que se parece a ti, aunque aún no te conozco, puedo sentir que tienes su fuerza, su pasión. Cada vez que lo veo en los ensayos, cada vez que escucho su voz, mi corazón se rompe un poco más. ¿Qué derecho tengo yo de privarte de tu padre? ¿Qué derecho tengo de privarlo a él de conocerte? Pero entonces recuerdo las palabras de su madre, el desprecio en su voz, y el miedo vuelve a paralizarme. Un trueno lejano interrumpió sus pensamientos. La temporada de lluvias se acercaba a San Nicolás, y con ella la inauguración de la destilería. En menos de una semana, Sebastián anunciaría su compromiso con Carolina Montero, y su pequeño mundo de sueños y secretos se derrumbaría como un castillo de naipes. La mañana del ensayo general amaneció con un cielo plomizo que amenazaba tormenta. Camila, que ya no podía ocultar su embarazo con ropa suelta, había optado por un vestido maternal discreto. A sus 4 meses, el pequeño bulto era evidente para quien prestara atención. ¿Estás segura de que quieres hacer esto?, preguntó Socorro, su madre, mientras la ayudaba a arreglarse el cabello. ¿Podrías pedir una licencia médica, alejarte hasta que... No puedo abandonar a los niños, interrumpió Camila. Han trabajado muy duro para esta presentación. El ensayo general se realizaría en el nuevo auditorio de la destilería, donde tendría lugar la inauguración. Mientras Camila organizaba a sus alumnos en el escenario, notó la presencia de una mujer elegante en la primera fila, Carolina Montero. Los niños son adorables, comentó Carolina, acercándose después del ensayo. Su perfume caro y su traje de diseñador contrastaban con la simplicidad del entorno. Sebastián me ha hablado mucho de este proyecto. Camila sintió una punzada en el corazón. Me alegro de que le guste, señorita Montero. Por favor, llámame Carolina, sonrió la mujer. ¿Podríamos hablar en privado un momento? Antes de que Camila pudiera responder, Carolina la guió hacia un pequeño despacho cercano. Una vez dentro, su expresión amable cambió sutilmente. Seré directa, dijo Carolina, sentándose con elegancia. Sé lo que sucedió entre tú y Sebastián en la Feria de las Luces. Camila sintió que el aire abandonaba sus pulmones. No sé de qué habla. Y también sé, continuó Carolina, sus ojos fijos en el vientre de Camila, sobre tu condición actual. El silencio que siguió fue denso, casi palpable. Afuera, los primeros truenos de la tormenta retumbaban en la distancia. No busco nada de él, logró decir Camila finalmente. Lo sé, respondió Carolina, sorprendiendo a Camila con la suavidad de su tono. De hecho, creo que eres la única persona en todo este circo que no busca nada de Sebastián. Se levantó y caminó hacia la ventana, observando los campos de agave que se extendían hasta el horizonte. ¿Sabes por qué acepté este matrimonio arreglado?, preguntó retóricamente. Porque como tú también guardo un secreto. Amo a alguien que mi familia nunca aceptaría. Una mujer maravillosa que dirige una galería de arte en Madrid. Camila la miró sorprendida mientras Carolina continuaba. Este matrimonio sería una fachada conveniente para ambos. Los Aguirre obtienen conexiones internacionales. Mi familia obtiene prestigio local. Y todos mantienen las apariencias. Pero, susurró Camila, pero Sebastián te ama. Lo veo en sus ojos cada vez que menciona la escuela, cada vez que habla de esta presentación. Y ahora, hizo un gesto hacia el vientre de Camila, llevas a su hijo. Las lágrimas comenzaron a correr por las mejillas de Camila. No puedo destruir todo lo que su familia ha construido. ¿Y qué hay de lo que él quiere construir?
preguntó Carolina suavemente. ¿No merece saber que será padre? Un relámpago iluminó la habitación, seguido por el estruendo de un trueno que hizo vibrar las ventanas. La tormenta finalmente había llegado a San Nicolás. «Hay algo más que debes saber», añadió Carolina, sacando un sobre de su bolso. «Sebastián planea rechazar el compromiso en la inauguración. Ha estado preparando todo para transferir parte de sus acciones a su hermana menor y alejarse de la empresa familiar». «¿Qué?». Camila tomó el sobre con manos temblorosas. Dentro había documentos legales que confirmaban lo que Carolina decía. «No soy tu enemiga, Camila», dijo Carolina dirigiéndose hacia la puerta. «Ni siquiera soy la prometida real de Sebastián. Solo soy alguien que entiende el peso de los secretos y el valor del amor verdadero». Se detuvo en el umbral y miró a Camila una última vez. «La inauguración es en 3 días. Sebastián planea hacer su anuncio frente a todos. Sería una lástima que se enfrentara a su familia por un amor que cree perdido, ¿no crees?». Con esas palabras, Carolina salió, dejando a Camila sola con el sonido de la lluvia golpeando las ventanas y el peso de una verdad que ya no podía seguir ocultando. La tormenta no cesó durante toda la noche. Camila permanecía despierta en su cama, escuchando el repiqueteo de la lluvia contra el tejado de tejas, mientras releía los documentos que Carolina le había entregado. Las palabras bailaban frente a sus ojos. Transferencia de acciones, renuncia al cargo ejecutivo, reestructuración familiar. Un trueno particularmente fuerte la sobresaltó y sintió a su bebé moverse en respuesta. «También estás inquieto, ¿verdad?», susurró, acariciando su vientre. El sonido de pasos apresurados en el pasillo la alertó. Era su madre, Socorro, que entró a la habitación con una expresión preocupada. «Mijita, el agua se está metiendo en la cocina. La lluvia está causando inundaciones en todo el pueblo». Camila se levantó apresuradamente. Desde la ventana de su habitación podía ver las calles convertidas en pequeños ríos, mientras las luces de emergencia parpadeaban en la distancia. «¡Camila!». La voz de Mercedes resonó desde la calle. La conserje estaba empapada bajo la lluvia. «¡La escuela! El agua está entrando al salón donde guardamos el vestuario para la presentación». Sin pensarlo 2 veces, Camila se puso un impermeable y salió con Mercedes hacia la escuela. Las calles estaban oscuras y resbaladizas, pero la urgencia les daba fuerzas para avanzar contra el viento y la lluvia. Al llegar a la escuela, encontraron que no estaban solas. Varios padres de familia y alumnos ya estaban allí, formando una cadena humana para sacar los trajes y el material escolar de las áreas inundadas. «¡Maestra!», gritó Juanito, sosteniendo en alto un disfraz de agave. «No dejaremos que se arruine nuestro trabajo». La escena conmovió profundamente a Camila. Toda la comunidad, unida para salvar no solo los materiales, sino los sueños y el esfuerzo de sus niños. De repente, el ruido de un motor potente cortó a través de la lluvia. Una camioneta negra se detuvo frente a la escuela y de ella bajó Sebastián, seguido por varios trabajadores de la destilería. «¡Traemos sacos de arena y lonas!», gritó sobre el ruido de la tormenta. «Y las bodegas de la destilería están secas si necesitan guardar algo». Sus miradas se encontraron en medio del caos. Camila, empapada y con el cabello pegado al rostro, sintió que el tiempo se detenía por un momento. El impermeable abierto revelaba claramente su embarazo y vio cómo los ojos de Sebastián se detenían en su vientre, abriéndose con sorpresa y comprensión. «Camila», susurró, dando un paso hacia ella, pero un grito de alarma los interrumpió. Una parte del techo del salón amenazaba con ceder bajo el peso del agua. «¡Todos fuera!», ordenó Sebastián, tomando instintivamente la mano de Camila y guiándola hacia la salida. En la seguridad del exterior, bajo el refugio improvisado de una lona, Sebastián no soltó su mano. Sus ojos no se apartaban de su vientre. «¿Cuánto tiempo?», preguntó con voz ronca. «4 meses», respondió ella,
las lágrimas mezclándose con la lluvia en su rostro. La feria de las luces, calculó él, su mano temblando ligeramente. ¿Por qué no me lo dijiste? Porque te conozco, respondió ella, su voz quebrándose. Sabía que lo dejarías todo, que te enfrentarías a tu familia, que sacrificarías todo lo que has construido. ¿Y no crees que tenía derecho a tomar esa decisión? La interrumpió, su voz mezclando dolor y ternura. ¿No crees que merecía saber que iba a ser padre? Un relámpago iluminó el cielo, revelando las lágrimas que también corrían por el rostro de Sebastián. Carolina me mostró los documentos, confesó Camila. Sé lo que planeas hacer en la inauguración. Entonces sabes que ya había tomado mi decisión, respondió él, acercándose más. Sin saber del bebé, sin saber que me habías dado el regalo más precioso del mundo. Solo sabía que no podía vivir una vida de apariencias, que te necesitaba más que a todo el imperio de Tequila. La lluvia comenzaba a amainar, como si el cielo mismo contuviera el aliento ante este momento de verdad. Tenía tanto miedo, susurró Camila, permitiéndose finalmente ser honesta. Miedo de no ser suficiente, de que tu familia... Mi familia tendrá que entender, la interrumpió suavemente, colocando una mano sobre su vientre, porque esta es mi verdadera familia ahora. El bebé se movió bajo su toque, como si reconociera la voz de su padre, y ambos contuvieron el aliento ante la magia del momento. En la distancia, los primeros rayos del amanecer comenzaban a penetrar las nubes de tormenta, prometiendo un nuevo día y, con él, la posibilidad de un nuevo comienzo. El sol brillaba con fuerza la mañana siguiente, como si la tormenta de la noche anterior hubiera sido solo un sueño. Los campos de agave resplandecían, las gotas de lluvia convertidas en diamantes bajo la luz matinal. Camila observaba por la ventana de su cocina mientras Socorro preparaba café. La noche anterior, después de que Sebastián la dejara en casa, había tenido una larga conversación con su madre, revelándole todo: los documentos de Carolina, los planes de Sebastián, sus propios miedos y esperanzas. ¿Estás lista para hoy?, preguntó Socorro, colocando una taza de té de manzanilla frente a su hija. La señora Victoria llamó temprano. Quiere que vayas a la hacienda para revisar los últimos detalles de la presentación. El corazón de Camila dio un vuelco. ¿Te dijo algo más? Solo que es importante que estés ahí antes del mediodía, respondió Socorro, sentándose junto a su hija. Mijita, pase lo que pase hoy, recuerda que eres más fuerte de lo que crees. El camino hacia la hacienda Aguirre nunca le había parecido tan largo. Cada paso sobre el sendero de grava hacía eco en su corazón. El jardín principal estaba lleno de trabajadores que montaban carpas y arreglos florales para la gran inauguración del día siguiente. Rosario la esperaba en la entrada principal. La señora Victoria está en la biblioteca, informó, su expresión indescifrable. Y... buena suerte, maestra. La biblioteca de la hacienda era una habitación imponente, con estantes que llegaban hasta el techo y ventanales que daban hacia los campos de agave. Victoria Aguirre estaba de pie junto a uno de estos ventanales, su figura elegante recortada contra la luz del sol. «Señora Victoria», saludó Camila, intentando mantener la voz firme. «Siéntate, por favor», respondió Victoria sin voltearse. «Hay algo que necesitamos discutir». Camila tomó asiento en uno de los sillones de cuero, consciente de que su embarazo era ahora imposible de ocultar en su vestido sencillo. «Sebastián vino a verme esta mañana», comenzó Victoria, finalmente girándose para enfrentar a Camila. «Me contó sobre el bebé». El silencio que siguió fue pesado, cargado de tensión. Victoria caminó lentamente hacia su escritorio y tomó un sobre. «¿Sabes qué hay aquí?», preguntó, sosteniendo el sobre en alto. «Un cheque, por una cantidad que te permitiría vivir cómodamente y darle a tu hijo la mejor educación». «Señora Victoria», comenzó Camila, pero la mujer levantó una mano para silenciarla. «Déjame terminar.
También hay boletos de avión a España, donde tenemos una villa en la costa. Podrías comenzar una nueva vida, lejos de todo esto. Camila sintió que las lágrimas amenazaban con brotar, pero se mantuvo firme. No estoy interesada en su dinero. ¿No? Victoria arqueó una ceja. Entonces, ¿qué quieres? ¿El apellido Aguirre? ¿La posición social? Quiero que mi hijo crezca sabiendo que su madre tuvo la dignidad de rechazar ser comprada, respondió Camila levantándose. Quiero que sepa que el amor verdadero existe, aunque algunas personas hayan olvidado cómo reconocerlo. Victoria la observó en silencio por un momento, algo cambiando en su expresión. ¿Sabes?, dijo finalmente, yo también fui joven y estuve enamorada una vez, de un maestro de música que tocaba en las fiestas del pueblo. Mi padre me ofreció el mismo trato que yo te ofrezco ahora. ¿Y qué hizo usted?, preguntó Camila suavemente. Acepté el dinero, respondió Victoria, una sombra de antiguo dolor cruzando su rostro. Me casé con el padre de Sebastián y construimos este imperio, pero cada vez que escucho música, cada vez que veo a mi hijo infeliz en este mundo que construimos, me pregunto si tomé la decisión correcta. Victoria caminó hacia Camila y, para su sorpresa, tomó sus manos entre las suyas. Mi hijo es terco, apasionado y más fuerte de lo que yo nunca fui, dijo con voz quebrada. Esta mañana me dijo que renunciaría a todo por ti y por su hijo, que el verdadero legado no está en las bodegas de tequila, sino en el amor que puede dar. Señora Victoria, yo no he terminado, interrumpió la mujer mayor, sus ojos brillando con lágrimas contenidas. Le dije que era un tonto romántico, igual que su padre, y que tal vez, solo tal vez, era hora de que los Aguirre recordáramos que nuestro verdadero patrimonio no está en las cuentas bancarias, sino en el corazón. Camila sintió que su mundo daba vueltas. ¿Estaba Victoria Aguirre dándole su bendición? No será fácil, advirtió Victoria soltando sus manos. La sociedad es cruel, los negocios son despiadados, pero si mi hijo está dispuesto a luchar por este amor, y si tú eres tan fuerte como pareces, tal vez sea tiempo de que esta familia aprenda una nueva forma de medir el éxito. La luz del mediodía inundaba la biblioteca, iluminando a las dos mujeres que, desde diferentes mundos y experiencias, encontraban un punto de encuentro en el amor y la esperanza de un futuro diferente. La mañana de la inauguración amaneció con un cielo despejado, como si la naturaleza misma quisiera compensar por la tormenta de días anteriores. El nuevo complejo de la destilería brillaba bajo el sol, sus paredes de cantera y cristal reflejando la luz como un faro en medio de los campos de agave. Camila llegó temprano con sus alumnos, todos vestidos con sus trajes tradicionales para la presentación. El nerviosismo flotaba en el aire, mientras los niños repasaban sus líneas entre bastidores del elegante auditorio. «Maestra», llamó Diana, ajustándose su corona de flores de agave, «¿es cierto que hoy va a pasar algo especial? Mi mamá dice que todo el pueblo está hablando». «Hoy», respondió Camila, arreglando el vestuario de la niña, «vamos a contar una historia sobre cómo el amor puede transformar todo lo que toca, como estas flores de agave que se convierten en algo precioso». Los invitados comenzaron a llegar, empresarios en trajes caros, políticos locales, periodistas de medios nacionales. Entre la multitud, Camila distinguió a Carolina, quien le dirigió un guiño cómplice antes de tomar su lugar junto a su verdadera pareja, una mujer elegante que había llegado discretamente desde Madrid. Socorro y Mercedes se sentaron en la primera fila, junto a los padres de los otros niños. La mezcla de clases sociales en el auditorio era un espectáculo nunca antes visto en San Nicolás del Valle. ¿Nerviosa? La voz de Sebastián la sorprendió. Estaba guapísimo en su traje oscuro, pero había prescindido de la corbata, un pequeño acto de rebeldía que no pasó desapercibido. «Por los niños», respondió ella, aunque ambos sabían que era más que eso. «Todo saldrá bien», aseguró él, tomando su mano discretamente. «Mi madre habló con la familia de Carolina esta mañana.
Todos están adaptándose a los cambios. Antes de que pudiera responder, Victoria Aguirre apareció en el pasillo. Para sorpresa de Camila, la matriarca llevaba un rebozo tradicional sobre su elegante vestido, un detalle que parecía un guiño deliberado a las raíces del pueblo. «Es hora», anunció Victoria, y por primera vez Camila vio una sonrisa genuina en su rostro. «El auditorio está lleno». Los niños tomaron sus posiciones mientras el murmullo de la audiencia se apagaba. Las luces se atenuaron y la música tradicional comenzó a sonar. La obra era una alegoría hermosa. Contaba la historia de cómo el agave, una planta humilde y resistente, se transformaba en algo precioso gracias al trabajo, la dedicación y el amor. Los niños se movían con gracia, recitando sus líneas con una convicción que emocionó a todos los presentes. En la escena final, cuando el personaje del gimador, interpretado por Juanito, descubría que el verdadero tesoro no estaba en el valor comercial del tequila, sino en la tradición y el amor que se vertía en cada botella, Camila vio lágrimas en los ojos de varios de los empresarios presentes. Los aplausos fueron estruendosos. Victoria Aguirre fue la primera en ponerse de pie, seguida por todo el auditorio. Los niños, radiantes de orgullo, saludaban al público mientras las flores de agave en sus trajes brillaban bajo las luces. Sebastián subió al escenario, tomando el micrófono. El momento que todos esperaban había llegado. Esta presentación, comenzó, su voz clara y firme, nos recuerda que la verdadera riqueza de San Nicolás no está en sus destilerías o en sus exportaciones. Está en su gente, en sus tradiciones, en el amor que transforma lo simple en extraordinario. Hizo una pausa, buscando la mirada de Camila entre bastidores. Hoy no solo inauguramos una nueva destilería, hoy celebramos un nuevo comienzo, una nueva forma de entender nuestro legado. Victoria se levantó de su asiento y caminó hacia el escenario, algo que no estaba en el programa. Tomó el micrófono de manos de su hijo y, ante la sorpresa de todos, dijo: «Y para celebrar este nuevo comienzo, la familia Aguirre tiene un anuncio especial que hacer». El corazón de Camila latía tan fuerte que temía que todos pudieran escucharlo. Los niños, sintiendo que algo importante estaba por suceder, se apiñaron a su alrededor como pequeños guardianes de su maestra y del secreto que ya no sería secreto por mucho tiempo más. El auditorio contenía el aliento mientras Victoria Aguirre mantenía el micrófono en sus manos. Su figura elegante, envuelta en aquel rebozo tradicional, parecía brillar bajo las luces del escenario. «Durante generaciones», comenzó Victoria, su voz clara y serena, «los Aguirre hemos medido nuestro éxito en hectáreas de agave, en barriles de tequila, en contratos internacionales. Hemos construido un imperio. Sí, pero a veces olvidamos que los imperios más duraderos se construyen con amor». Un murmullo recorrió la audiencia. En la primera fila, Carolina sonreía discretamente mientras entrelazaba sus dedos con los de su compañera española. «Hoy», continuó Victoria, «mi hijo Sebastián me ha enseñado una lección que debí aprender hace muchos años, que el verdadero legado no se mide en pesos o en acciones, sino en la valentía de seguir al corazón». Sebastián se acercó a su madre, y ella le devolvió el micrófono con una sonrisa que contenía años de arrepentimiento y perdón. «Gracias, madre», dijo él, su voz cargada de emoción. Luego, dirigiéndose al público, «Muchos de ustedes vinieron hoy esperando el anuncio de un compromiso matrimonial, una fusión de familias por conveniencia empresarial». Los flashes de las cámaras comenzaron a destellar mientras los periodistas se inclinaban en sus asientos, anticipando la noticia. «Pero el único compromiso que anunciaré hoy es con la verdad y el amor», continuó Sebastián. «Carolina Montero, quien ha sido una amiga invaluable, entiende perfectamente lo que voy a decir, porque ella también ha elegido ser fiel a su corazón». Carolina se levantó y, en un gesto de apoyo,
alzó la mano de su pareja, desafiando abiertamente las convenciones sociales. Algunos jadearon sorprendidos, otros sonrieron con aprobación. Y siguiendo su ejemplo de valentía, Sebastián extendió su mano hacia los bastidores. «Camila, ¿podrías acompañarme, por favor?» El corazón de Camila latía desbocado mientras sus alumnos la empujaban suavemente hacia el escenario. Sus pasos resonaron en el silencio expectante mientras avanzaba hacia Sebastián, su embarazo ahora claramente visible bajo las luces. Los murmullos se intensificaron, pero fueron acallados por la voz firme de Victoria Aguirre. «Silencio, por favor. Mi hijo no ha terminado». Sebastián tomó la mano de Camila, enfrentando juntos al público. San Nicolás del Valle no solo es el hogar de nuestra destilería, es el lugar donde encontré el amor verdadero, donde aprendí que la grandeza no está en los títulos o las cuentas bancarias, sino en la autenticidad del corazón. Sus ojos se encontraron con los de Camila mientras continuaba, y es aquí, frente a todos ustedes, donde quiero anunciar que la familia Aguirre está creciendo, no a través de una fusión empresarial, sino a través del amor más puro que existe. La mano de Camila se posó instintivamente sobre su vientre y Sebastián colocó la suya encima en un gesto que hizo que más de uno en el público se emocionara hasta las lágrimas. «En 4 meses», prosiguió, su voz temblando ligeramente, «nacerá nuestro primer hijo, un bebé que unirá no solo 2 corazones, sino 2 mundos que nunca debieron estar separados». Los niños del elenco, incapaces de contenerse más, corrieron al escenario gritando «¡Viva la maestra Camila! ¡Viva el señor Sebastián!». La espontaneidad de los pequeños rompió la tensión del momento. Las risas y los aplausos comenzaron a llenar el auditorio. Primero tímidamente, luego con creciente entusiasmo. Victoria se acercó a la pareja y, en un gesto que nadie esperaba, abrazó a Camila frente a todos. «Bienvenida a la familia», dijo, lo suficientemente alto para que los primeros asientos la escucharan. Socorro y Mercedes, desde la primera fila, lloraban abrazadas. Los empresarios y políticos presentes parecían desconcertados, pero la alegría genuina que emanaba del escenario era contagiosa. «Y ahora», concluyó Sebastián, «los invito a todos a celebrar no solo la inauguración de una nueva destilería, sino el comienzo de una nueva era para los Aguirre y para San Nicolás del Valle. Una era donde el amor y la tradición se dan la mano, donde las diferencias sociales se desvanecen ante la fuerza del corazón». Mientras los aplausos retumbaban en el auditorio, Camila miró a su alrededor, los rostros sonrientes de sus alumnos, las lágrimas de felicidad de su madre, la aprobación en los ojos de Victoria, el amor incondicional en la mirada de Sebastián. Todo lo que había temido, todo lo que había mantenido en silencio, se transformaba ahora en una sinfonía de alegría y aceptación. Los días siguientes a la inauguración transformaron a San Nicolás del Valle. Las noticias volaron más rápido que el viento entre los campos de agave. Los periódicos nacionales publicaron la historia del heredero del imperio tequilero que había elegido el amor sobre las convenciones sociales y la pequeña maestra que había cautivado su corazón. Pero para Camila y Sebastián, los verdaderos cambios ocurrían en los pequeños momentos, lejos de los titulares y los flashes de las cámaras. Una tarde, mientras el sol comenzaba a ocultarse tras los cerros, Sebastián llevó a Camila a un lugar especial. Una pequeña casa en las afueras del pueblo, rodeada de flores silvestres y con vista a los campos de agave. «¿Qué te parece?», preguntó él, mientras abría la puerta de madera tallada. Camila entró, maravillada por la simplicidad elegante del lugar. No era una mansión ostentosa como la hacienda Aguirre, sino un hogar acogedor, con paredes encaladas y vigas de madera expuestas. «Es perfecta», susurró ella, recorriendo las habitaciones. Se detuvo en una pequeña alcoba pintada en tonos suaves,
donde una mecedora antigua esperaba junto a la ventana. Era de mi abuela, explicó Sebastián, acariciando la madera pulida de la mecedora. Dice mi madre que aquí me arrullaba cuando era bebé. Ahora podrás usarla tú con nuestro hijo. La mudanza fue un evento que unió aún más a las dos familias. Socorro y Victoria, para sorpresa de todos, formaron un equipo formidable organizando la casa. La madre de Camila aportaba su conocimiento en costura para las cortinas y cojines, mientras Victoria contribuía con antigüedades familiares que contaban historias de generaciones. ¿Sabes?, comentó Victoria una tarde, mientras ayudaba a Camila a organizar la cocina. Mi suegra, la abuela de Sebastián, también fue maestra. Dejó de ejercer cuando se casó con el abuelo Aguirre, pero siempre decía que sus años en el aula fueron los más felices de su vida. No tendrá que preocuparse por eso conmigo, sonrió Camila. Sebastián entiende que la escuela es parte de quien soy. Lo sé, respondió Victoria, colocando con cuidado una antigua vajilla de Talavera. Y eso me hace respetar tu fortaleza aún más. Yo no tuve el valor de luchar por mis sueños como tú. Los alumnos de Camila se convirtieron en visitantes frecuentes de la casa. Sebastián, para sorpresa de muchos, disfrutaba ayudándoles con sus tareas de literatura en las tardes, descubriendo un lado de sí mismo que no sabía que existía. Una mañana, mientras Camila preparaba sus clases en el pequeño estudio que Sebastián había acondicionado para ella, encontró una carta sobre su escritorio. Querida Camila, mientras te observo dormir cada mañana, con nuestro bebé creciendo en tu vientre, pienso en lo cerca que estuve de perder esto por miedo a decepcionar a otros. Gracias por enseñarme que la verdadera valentía está en ser fiel a uno mismo. He estado pensando, ¿qué te parecería si transformamos parte de la destilería en un centro cultural? Podríamos tener una biblioteca, salones para clases de arte, un espacio donde los niños del pueblo puedan aprender y soñar, donde la cultura del tequila se mezcle con la educación que tanto amas. Carolina y Elena, su pareja, han ofrecido traer exposiciones de arte desde Madrid. Mercedes dice que conoce a varios artesanos locales que podrían enseñar técnicas tradicionales. Incluso mi madre está emocionada con la idea de dar talleres sobre la historia de San Nicolás. ¿Qué dices? ¿Construimos juntos este nuevo sueño? Con amor, Sebastián. Camila acarició su vientre, sintiendo los movimientos de su bebé, mientras las lágrimas de felicidad corrían por sus mejillas. A través de la ventana podía ver los campos de agave extendiéndose hasta el horizonte, sus hojas azuladas brillando bajo el sol de la mañana como promesas de un futuro lleno de posibilidades. La pequeña biblioteca de su estudio, donde sus amados libros se mezclaban ahora con antiguos registros de la destilería, parecía el perfecto símbolo de esta nueva vida, una fusión armoniosa de dos mundos que, en lugar de chocar, se enriquecían mutuamente. En el pueblo, la gente comenzaba a referirse a ellos no como los Aguirre o la maestra, sino simplemente como la familia del agave, un título que llevaban con orgullo y humildad por igual. 5 meses después de la inauguración, en una madrugada perfumada por el aroma de las flores de agave, nació Isabela Socorro Aguirre Herrera. Su llegada al mundo fue celebrada no solo por las dos familias, sino por todo San Nicolás del Valle. La pequeña Isabela tenía los ojos oscuros de su madre y la sonrisa cautivadora de su padre. Victoria, convertida en una abuela orgullosa, pasaba horas meciéndola en la antigua mecedora mientras le contaba historias sobre las generaciones de Aguirre que habían cuidado estos campos. ¿Sabes por qué el agave es tan especial, mi niña?, le susurraba Victoria. Porque sabe esperar, crece lentamente, enfrentando sol y tormentas, y cuando finalmente florece, su belleza hace que toda la espera valga la pena. Una tarde de domingo, mientras la familia se reunía en el porche de la casa para la comida semanal, Sebastián observaba maravillado cómo su mundo había cambiado. Socorro y su madre intercambiaban recetas y consejos sobre el cuidado de Isabela.
Mercedes, quien se había convertido en una especie de tía honoraria, jugaba con la bebé mientras Carolina y Elena, de visita desde Madrid, compartían historias sobre la exitosa exposición de arte local que habían llevado a España. El Centro Cultural del Agave, como finalmente habían decidido llamarlo, estaba casi terminado. Las antiguas bodegas se habían transformado en espacios luminosos donde el arte y la educación florecían junto a la tradición tequilera. Los niños de la escuela ahora tenían un lugar donde aprender sobre su herencia cultural mientras soñaban con futuros sin límites. Camila había regresado a dar clases, pero ahora sus lecciones de literatura se entremezclaban con visitas al centro cultural, donde los estudiantes podían ver cómo las palabras y las tradiciones cobraban vida. La biblioteca, su espacio favorito, se había convertido en un santuario donde los libros convivían con documentos históricos sobre la producción del tequila. «Maestra», le dijo Diana un día mientras hojeaba un libro de poesía, ¿es cierto que usted guardó un secreto muy importante porque tenía miedo? Camila miró a su alumna con ternura. Sí, mi amor. A veces el miedo nos hace guardar silencio cuando deberíamos hablar. ¿Y cómo supo que era el momento de decir la verdad? Aprendí que cuando el amor es verdadero, respondió Camila, encuentra la manera de florecer, como las flores de agave después de la tormenta. Esa noche, mientras acostaban a Isabella en su cuna, Sebastián abrazó a Camila por detrás, ambos contemplando el paisaje nocturno a través de la ventana. ¿Te arrepientes de algo?, susurró él. Solo de haber tenido miedo, respondió ella recostándose en su pecho. De haber dudado del poder del amor para transformar las cosas. ¿Sabes qué es lo más hermoso?, dijo Sebastián, girándola suavemente para mirarla a los ojos. Que nuestro amor no solo nos transformó a nosotros, transformó a nuestras familias, al pueblo, a la manera en que la gente ve lo que es posible cuando se atreve a soñar. En la cuna, Isabella dormía plácidamente, su pequeña mano aferrando un peluche en forma de agave que los niños de la escuela le habían regalado. Sobre su cabecera, enmarcado, colgaba el programa de aquella obra de teatro que había cambiado tantas vidas. En los campos, las flores de agave seguían su ciclo eterno, recordando a todos en San Nicolás del Valle que las cosas más preciosas de la vida requieren tiempo, paciencia y, sobre todo, el valor de creer en el amor verdadero. Camila y Sebastián permanecieron abrazados junto a la ventana, sus siluetas recortadas contra la luz de la luna, mientras el viento susurraba entre los agaves una canción de amor que ya no necesitaba mantenerse en silencio. Y así, en este rincón de Guanajuato, donde los campos de agave se extienden hasta donde alcanza la vista, una nueva historia de amor florecía, recordando a todos que cuando el corazón habla con verdad no hay barrera social, ni prejuicio, ni miedo que pueda silenciar su música.